que podamos hablar acerca y continuar nuestro tema de la oración. Es muy importante que la iglesia sea enseñada en la oración y que nosotros podamos ser hombres y mujeres de oración. No solamente yo tengo que orar porque soy pastor, porque tengo un ministerio. No, nuestro llamado es orar. Nuestro llamado es interceder. La necesidad de ser enseñados y de ser entrenados. La necesidad a veces de generar conciencia en medio de la iglesia acerca de la oración. Y digo conciencia porque a veces el conocimiento viene, amados. Los libros, el manual de la escuela de Atalayas en Acción, el nivel 1 y el 2, usted lo consigue o usted hace ese nivel y allí hay muy buena información. Usted puede ir a los libros de Jim Gold, arrodillado sobre su presencia, sobre sus promesas, y los libros de Jim Gold de intercesión, y allí hay muy buena información. Usted puede ir a los libros de la profeta Cindy Jacobs y allí encuentra muy buena información. Usted puede ir a los libros de guerra espiritual del apóstol Héctor Torres y allí encuentra muy buena información. Yo creo que conocimiento es lo de menos en estos casos. Lo que necesitamos es pasión. La iglesia siempre ha estado bien y más en América Latina, eh, 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 excepto algunos casos, ¿no? Pero por lo general, en Colombia y en muchas naciones, la iglesia, gran parte de la iglesia en doctrina está bien. No tenemos problemas con la doctrina, pero lo que nos falta en ocasiones es la pasión, es el atrevimiento. Entonces, creo que muchas de esas enseñanzas no tienen como objetivo sumarle algo más a la intercesión, porque hay cosas que en intercesión ya están escritas, amados. Y en intercesión las cosas ya están escritas y el Padre Nuestro y lo que dice la Biblia. En oración las cosas ya están escritas. A veces algunos quieren entrar a variar y terminan enseñando es falsa doctrina, terminan enseñando cosas que no son bíblicas, terminan enseñando acerca de pedir citas o audiencia. Ya no se dice orar, interceder, sino que ahora hay que entrar a pedir audiencia, lo cual es un concepto totalmente antibíblico. Entonces, a veces no estamos conformes con la sana doctrina, con el fundamento bíblico, sino que tenemos que estarnos inventando, inventando, inventando. Y para cada locura está su loco. Para cada locura, para cada falsa doctrina, hay un discípulo. Entonces, las cosas ya están, creo que en la oración, las cosas ya están escritas. Creo que el problema de muchos de nosotros no es el conocimiento, la falta de conocimiento, sino el deseo de orar, la necesidad de orar, el apasionarnos por orar. Creo que ese es el gran detalle, el gran faltante es ese, el apasionarnos, el levantarnos, el buscar a Dios, el buscarle mientras pueda ser hallado, el buscar un lugar, como dice Mateo 6 y como dice Mateo 9 también, acerca de orar con el Padre. Cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. La necesidad de buscar el secreto de Dios, yo creo que allí radica todo, y si no todo, el 90% del problema de por qué no ora la iglesia. No es por falta de conocimiento. Yo creo que nuestra comunidad no puede decir que le falta conocimiento de oración, porque en eso sí que hemos sido entrenados. Lo que nos falta es pasión, lo que nos falta es deseo, lo que nos falta son ganas, como diríamos más castizamente. Lo que nos falta es esa pasión por estar delante de Él, por estar delante de Dios. Siempre he dicho que cuando uno va a leer la historia de grandes hombres de avivamientos, cuando uno va a buscar una constante en ellos, cuando uno va a encontrar una constante en Abraham, en Moisés, en Elías, en Jesús, cuando uno va a encontrar una constante en todos estos hombres que desde el siglo pasado Dios ha estado usando en grandes avivamientos, yo creo que la constante de todos ellos es la oración, oración, oración. Vuelvo y se lo repito. A veces no es problema de conocimiento. El conocimiento se adquiere leyendo la Biblia. Eh, Te compras un buen libro de intercesión, haces una buena escuela. Allí está el conocimiento. Nos falta es pasión.
Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos apasione, que ponga en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer de orar, de buscarle, el dejar un poco de dormir, el dejar un poco de el ocio. El que quiere buscar a Dios, el que anhela buscar a Dios, en ocasiones tendrá que sacrificar a veces hasta un poco de familia, tendrá que sacrificar un poco de ocio, de descanso, tendrá que sacrificar un poco de deleite, tendrá que sacrificar un poco. Si el que quiere buscar a Dios no sacrifica algo de eso, no va a poder. Porque si es en la noche, tengo que dormir. Si es en la mañana, pues tengo un fin de semana. Si es en la mañana, pues quiero ver televisión. Si es en la tarde, quiero salir con la familia. Si es en la noche, vamos a ir a cine. Si es el domingo en la mañana, pues el domingo en la mañana descansemos. Al mediodía vamos a otro restaurante. En la tarde salgamos a pasear. O sea, siempre vamos a encontrar algo que hacer. Entonces, o sacrificamos un poco de ocio, sacrificamos un poco de diversión y en ocasiones sacrificar un poco de tiempo, no a la familia. Dios no nos pide que sacrifiquemos la familia, pero sí en ocasiones habrá que sacrificar algo de tiempo para buscar a Dios, amados, o sacrificar algo de descanso o algo de sueño. Entonces, conocimiento yo creo que no es. Conocimiento tenemos. Hay muchos ministros que nos han enseñado mucho acerca de la intercesión, pero de nada sirve tener mucho conocimiento si yo no tengo ganas. De nada sirve tener mucho conocimiento si yo no tengo deseos. De nada sirve tener mucho conocimiento si yo sé que debo de orar, pero prefiero sacrificar la oración que cualquier otra cosa que yo esté haciendo. Entonces, es importante eso, que entendamos la necesidad y la necesidad de apasionarnos en la vida de oración. Algo que me ha llamado mucho la atención es que Jesús en 2 ocasiones hizo 2 oraciones y me llama mucho la atención, ¿no? La otra oración de Jesús. Y la otra oración le llamo yo, y podríamos llamarle a esta enseñanza la otra oración de Jesús. Porque me parece que la primera enseñanza es la de Mateo 6, ¿no? La del Padre Nuestro. Si nos vamos a Mateo, encontramos allí, vamos a ver Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, la oración modelo, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, Mateo 6:5, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vuestro Padre sabe, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis en necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Creo que esa es la oración de Jesús, la primaria, ¿no? Donde Jesús nos pone las bases de la oración, donde nos pone el fundamento de la oración. Pero me gusta también ver que si el Padre Nuestro en Mateo 6:5, Jesús pone las bases de la oración, cómo orar, sin repeticiones, sin exhibicionismo, buscando un lugar secreto, orando al Padre. Y cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y desarrolla todo el Padre Nuestro. Ahora, recordemos que el Padre Jesús no enseñó el Padre Nuestro. Nosotros le dimos nombre a esa oración y le llamamos Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, la oración empieza diciendo Padre Nuestro. Ahora,
Jesús no dijo, les voy a enseñar el Padre Nuestro, sino que nosotros le llamamos Padre Nuestro porque es una oración a nuestro Padre. Nosotros le llamamos Padre Nuestro porque Jesús nos enseñó a orarle a nuestro Padre. Entonces, más que quedarnos con el nombre de, ay, el Padre Nuestro. No, no es el Padre Nuestro. Esa oración no se llama el Padre Nuestro. Así le pusieron y así le han puesto y así nos parece que uno se da a entender, ¿no? El Padre Nuestro, ya todo el mundo sabe que es la oración de Mateo 6. Pero Jesús no dijo, les voy a enseñar el Padre Nuestro, sino que lo que Jesús nos enseñó fue, les voy a enseñar a vuestro Padre, les voy a enseñar a orar a nuestro Padre. Entonces, saquémonos ese concepto de el Padre Nuestro. No, no es el Padre Nuestro, es nuestro Padre. Él nos dijo, oren a nuestro Padre, oren Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Creo que son conceptos que hay que dejar muy claros en nuestro entendimiento. Entonces, Jesús allí pone la base. Pero me gusta mucho cuando nos vamos a Juan 17. En Juan 17 Jesús, y a eso es a lo que yo le quiero llamar la otra oración de Jesús. La otra oración de Jesús y podemos avanzar. Hoy simplemente quiero que demos un paneo acerca de esta oración, pero hay tanto para hablar de esta oración. Creo que son las dos oraciones más extensas que nosotros conocemos que Jesús hizo o que quedaron registradas en la Biblia, ¿no? Pues porque Jesús oró por Bartimeo, Jesús oró frente a la tumba de Lázaro, Jesús oró por la hija de Jairo, o sea, Jesús oraba, 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 pero oraciones así registradas, por lo general la Biblia siempre dice que Jesús se iba a un lugar apartado y allí oraba, se levantaba muy de mañana y aún siendo muy oscuro y oraba, se iba a un lugar apartado y pasaba toda la noche. Las largas oraciones de Jesús, la Biblia no las registra, no las registra. Y así debería de ser, ¿no? Las largas oraciones nuestras no deben de ser en público. Las largas oraciones nuestras deben de ser en lo íntimo. Las oraciones de Moisés frente al Mar Rojo, las oraciones de Elías frente a los profetas de Baal, fueron oraciones públicas, pero fueron muy cortas. Y estas oraciones cortas en público estaban reemplazadas por largas oraciones, estaban siendo respaldadas por largas oraciones en lo íntimo. Así deberíamos de ser nosotros. Nuestras oraciones íntimas deberían de ser extensas, porque son oraciones de comunión, de intimidad. Y nuestras oraciones públicas deberían de ser cortas. Y si usted va a ver las oraciones de Jesús frente a la tumba de Lázaro, fueron cortas. Frente a Bartimeo fueron cortas. Frente a la hija de Jairo fueron cortas. Las oraciones públicas fueron cortas. Jesús lo enseñó eso en Mateo capítulo 6. Las oraciones públicas sean cortas, pero las oraciones de lo íntimo deben de ser oraciones bien nutridas. Lastimosamente hoy en día nosotros tenemos muchos hermanos, muchos hombres y aún nosotros mismos que en público hacemos largas oraciones y en lo íntimo, ay Padre, gracias te damos, te alabamos Señor, te entregamos este día. Entonces con razón, afuera no, en lo público no pasa nada, porque en lo público son largas oraciones respaldadas por pequeñas oraciones a solas, cuando el modelo bíblico es en lo público pequeñas oraciones respaldadas de extensas oraciones en lo íntimo. Entonces, eso nos lo enseña Mateo 6. Pero de las muchas oraciones de Jesús, Mateo 6 y Juan 17 son las dos oraciones más extensas que la Biblia registra de Jesús. Y en Juan 17, pues está Jesús ora por sus discípulos. Leamos Juan capítulo 17, versículo 1, para hablar acerca de la otra oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravilloso, qué tremenda oración. Una oración de 26 versículos. Es la oración más extensa que se registra de Jesús en público. De resto, las demás oraciones son, y bueno, y la del Padre Nuestro, son las únicas dos oraciones, y sin embargo la de Juan 17 es la oración más extensa que se registra de Jesús en público. La primera poniendo un fundamento, y la segunda, pues, esto es muy rico en conocimiento. Simplemente vamos a bosquejar tres clases o tres características en la oración que vemos en esta oración de Jesús, pero espero más adelante poderla desglosar mucho más porque es impresionante. Ahora, ¿qué encontramos en la otra oración de Jesús, como le hemos llamado? Encontramos del 1 al versículo 5, encontramos algo que Jesús enseñó y lo siguió practicando. Jesús dijo en Mateo 6, cuando ustedes oren, oren así, Padre. Y en el versículo 1 dice la Biblia, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Entonces, esto es muy importante, amados. Hoy en día nosotros casi ya no estamos llamándole a Dios Padre. Volvimos a llamarle a Dios por sus atributos. Y claro que podemos usar los atributos de Dios. Podemos usarlos. Pero volvimos a usar los atributos de Dios. Y los atributos de Dios en el Antiguo Testamento fueron muy usados por un pueblo que no le conoció.
Ahora, nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, sabemos que Él es todopoderoso, que Él es maravilloso, que Él es proveedor. Podemos usar los atributos de Dios, pero no olvidemos que el maestro de la oración dijo, cuando ustedes oren así, cuando ustedes oren, oren así, Padre. Amados, qué bueno que en nuestras oraciones siempre nos refiramos al Padre, que volvamos a familiarizarnos con la palabra Padre, pero hacia Dios. Siempre lo hemos dicho y lo repito una y otra vez. El catolicismo le llama padre a un cura. La iglesia cristiana le llama padre a un apóstol. Y a quien deberíamos llamarle padre, le llamamos Dios. Qué bueno que volvamos a recuperar la palabra padre para Dios. Qué bueno que volvamos a recuperar la palabra padre. ¿Sabía usted que cuando usted se dirige a Dios como padre, la palabra padre ya incluye casi el 100% de la fe de que Él le va a responder? El solo uso de la palabra padre ya incluye un alto nivel, un alto porcentaje de fe de que Él responderá. Imagínese si yo le dijera a usted, cuando usted ore, ore así, banquero nuestro que estás en el banco. Yo creo que ya el solo hecho de usted decir el banquero, pero nunca me contestaron. Señorita, declaro que estás allí en la oficina. Pues ahí sí usted ya perdió la esperanza de que le contesten. Si yo le dijera a usted, utilice otro nombre para en confianza de que le van, señor prestamista, señor banquero, señora recepcionista que estás allí en Claro, en Movistar, creo que ya usted inmediatamente diría, uy, no, ya perdimos el año. Pero Jesús no dijo que le clamáramos ni a César, ni a Baal, que posiblemente estaba cansado o dormido, que nunca contestó, o que estaba ocupado, ¿no? Porque cuando los profetas de Baal clamaron a Baal, Elías les dijo, griten más duro, quizás está ocupado. Algunas versiones traducen ese ocupado como está en el baño haciendo sus necesidades. Entonces, Elías sí que se estaba riendo de los profetas de Baal, porque Elías les estaba diciendo, oye, griten más duro, quizás viene en camino, quizás se durmió, o quizás está haciendo sus necesidades y no puede contestarles. Entonces, qué bueno saber que él no se nos dijo que oráramos a Baal o a una imagen o a un yeso o a un muñeco de madera, sino que Jesús dijo y utilizó la figura más impresionante, la figura de la cual uno espera provisión, la figura de la cual uno espera amor, la figura de la cual uno espera protección, la figura de la cual uno espera cuidado. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre. Ya la palabra Padre ya dice que está interesado en qué, en responderte, está interesado en proveerte, en darte. Entonces Jesús lo dijo en Mateo 6 y en Juan, cuando vuelve a orar, dice, cuando ustedes oren, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, Padre. Si usted escuchó la lectura que hice de estos 26 versículos, usted se imaginará, estas eran las oraciones que Jesús tenía con el Padre en público, cuando oró por sus discípulos. Ahora usted se imagina las palabras que él usaría con el Padre en esas oraciones que nadie pudo escuchar. Aquellas madrugadas que se levantaba muy de mañana, aún siendo muy oscuro. Aquellas noches que dice la Biblia que se iba a un lugar y allí pasaba la noche orando. Me parece que la terminología de Juan 17 es una terminología donde vemos a un Jesús hijo, a un Jesús dependiente, esas expresiones, esas palabras que usaba tan maravillosas. Dice uno, wow, ¿cuánto pago por escuchar una oración? Si a mí me preguntaran un momento bíblico al cual usted quisiera ir, o en algún escenario bíblico, ¿a dónde le gustaría ir? Yo tengo algunas, yo tengo algunas, y posiblemente una de ellas sería, quisiera escuchar, quisiera estar una noche o una madrugada escuchando las oraciones de Jesús al Padre. Yo creo que saldría uno extasiado, saldría uno una
Aquella noche que dice Lucas que se levantó muy de mañana, aún siendo muy oscuro, y se iba apartado allí a orar. Una noche con el maestro escuchándole orar al Padre. Una madrugada escuchándole al maestro orando con el Padre. Si Juan 17 se expresa así, con esa confianza, con esa intimidad, ¿cómo sería solas? Ahora en el Getsemaní escuchamos, porque luego en el versículo 18 Jesús entra al Getsemaní. Y en el Getsemaní escuchamos otro tipo de oración, pero más no toda. Pero una noche con el maestro orando, una madrugada con el maestro orando, yo creo que sería una experiencia completamente transformadora. Un adelanto o una pequeña porción de esas oraciones del maestro a solas, sin duda alguna, es Juan 17. Entonces, él empieza diciendo, Padre. Ahora, del 1 al 5, habla de una relación. Del 1 al 5 habla de una confianza, le alaba, de una cercanía. A veces tenemos que perder el religiosismo para dirigirnos a Dios. Y no estoy diciendo que perdamos esa terminología, porque hace algún tiempo salió un video por allí que, que decía que no podíamos decirle, oh eterno, oh maravilloso, sino que fuéramos un poco más directos. Yo en esa parte no me meto. Yo creo que cada uno se comunica con Dios con la terminología que tiene. Hay algunos que son más directos, ok. Hay otros que son un poco más románticos, ok. Hay algunos que son un poco más poéticos. Ah, no, mire, esa es su manera. Si usted quiere presentarse delante de Dios diciendo, oh altísimo rey soberano, grande, no hay otro Dios como tú, maravilloso, esa es tu manera. Mire, cuando uno pone a orar a alguno de mis hijos, a Simón o a Pablo, ay, Pablo se riega en prosa, Pablo es romántico, Pablo en sus oraciones es gracias y salva a las naciones, y Pablo en sus oraciones es, y que no nos falte tu palabra en nuestro corazón, y que gracias porque tú siempre nos escuchas. No, Pablo se riega en prosa en su oración. Cuando ora Simón, Simón va al grano, pero uno percibe en Simón la misma fe, la misma confianza que tiene Pablo, solamente que es que Pablo se riega en poesía delante de Dios. Y Simón, Padre, guárdanos, gracias, cuida, él tira una perlita por ahí, gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas, y amén. Y la oración de Simón de 30 segundos es la misma oración de Pablo de minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos. Pero en ningún momento le decimos a Simón, a Pablo, wow, Pablo. Y en ningún momento le decimos a Simón, ay, Simón, muy corto. No, esa es tu oración, Pablo. Dios te escucha. Esa es tu oración, Simón. Dios, cada uno con el estilo que tiene. Cada uno con el estilo que tiene. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuál es el estilo suyo cuando usted ora, cuando está en oración? Mi estilo es que yo me dirijo es al Padre, como si le estuviera hablando a mi papá Jaime, que ya está con el Señor. Y es ese estilo de apapacho, de gracias por cuidarme, de gracias porque tú no... Ese es mi estilo. Hay otros que se dirigen a Dios más en su oración como si fuera el amado. Hay otros que son más directos, pero de todas maneras es la misma comunión. Pues Jesús aquí utiliza la palabra de entrada, Padre. Del 1 al 5 encontramos una relación, una parte de adoración tan íntima que es la que no podemos perder. Padre, la hora ha llegado. Claro, la hora ya ha llegado, porque es que en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo, en el 18, Jesús llega al Getsemaní. Y ustedes saben que el Getsemaní es el inicio del camino hacia la cruz, la intensidad. Entonces, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué maravillosa esa manera de expresarse de Jesús.
Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuviste conmigo antes de que el mundo fuese. Una vez más, Jesús deja claro que Él es Dios, que Él estaba aquí en la tierra cumpliendo una misión, pero que Él y el Padre se amaban desde antes de que el mundo fuese creado. Entonces, es una relación. Creo que es la oración donde Jesús más veces repite la palabra Padre. Porque en el Padre Nuestro dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro. Pero aquí empieza, Padre, la hora ha llegado. Luego encontramos en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. O sea, esa confianza, ese poder hablar, ese entendimiento, ese saber que Él es mi Padre, que Él tiene un propósito con nosotros. Ese Jesús teniendo claridad de su amor por Él, ese entendimiento de la obra que Él estaba haciendo con nosotros. Yo creo que cuando nosotros oramos y empezamos nuestra oración tiene que ser de entrada muy personal, muy Él y yo. A veces olvidamos ese tipo de oración, Él y yo, y de una entramos a intercesión. Y Padre, y te pedimos, y Señor, no. Muy Él y yo. Jesús estaba a punto de entrar al Getsemaní. Allí iba a sudar gotas como de sangre, allí iba a estar triste hasta la muerte, allí le iban a venir a apresar, allí le iban a separar de sus discípulos. Jesús estaba a punto de entrar al Getsemaní. Mire que el versículo 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. El Getsemaní, o sea, estaba a punto de entrar al Getsemaní, que es el inicio de ese camino hacia la cruz. Pero él se toma su tiempo y lo primero que dice es, Padre, la hora ha llegado. Y empieza a hablar con su padre y a decirle, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuviste conmigo desde antes que el mundo fuese. De entrada, nosotros no podemos perder nuestra oración personal, una oración tú y Él. Ocúpate y tómale tiempo a esa oración tú y Él con el Padre. Padre, aquí estoy, Señor, gracias, Señor, y aquí estoy, guarda mi corazón, Señor, y guarda mi vida, guarda en mi boca, Padre mío, oh, mi Padre, Señor, permíteme conocer tu propósito, tu voluntad. Esa entrada es vital. Antes que en la intercesión usted orar por otros, acostúmbrese a mantener esa relación muy personal, usted y él y nadie más. En esa oración no entra nadie más, no entran sus hijos, no entran su esposa. Es una oración, cuando estamos hablando de esa oración de comunión, ¿no? Porque usted debe de tener una oración de comunión. Usted debe tener un tiempo para interceder, pero usted tiene que saber que ahí debe haber un tiempo para una vida de comunión, donde usted habla al Padre y usted expresa las necesidades y usted expresa los miedos, sus temores. Una oración donde usted puede hablar a Él sin ningún tipo de tapujo. Entonces necesitamos de entrada ese tipo de oración. Ya, en el versículo 5, Jesús se relaciona con el Padre. En el versículo 5 o hasta el versículo 5, Jesús habla con el Padre. Se dirige a Él directamente. Padre, 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 Padre. Pero a partir del versículo 6, Jesús deja a un lado esa oración de relación, de confianza, de alabanza, de intimidad. Y a partir del versículo 6, Jesús empieza un tipo de ruego, ¿no? Ya por sus discípulos. Y empieza esa oración por los discípulos. Y empieza a orar por las personas más cercanas, que eran sus discípulos, por el propósito, por protección por ellos. Y mire inmediatamente cómo en el versículo 6 cambia el tono de la oración. Hasta el versículo 6, hasta el versículo 5, relación, confianza, intimidad, Él y yo. Pero a partir del versículo 6, Jesús empieza, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Allí Jesús está dando a entender que no está orando por nosotros, sino que está orando por los 12 discípulos. De los que me diste, ninguno se ha perdido, solo el hijo de perdición. Esta es una oración por los discípulos. Esto es una oración por los 12. Hasta allí entendemos que Jesús estaba orando por Pedro, que Jesús estaba orando allí por Juan, que Jesús estaba orando allí por sus discípulos. De los que me diste, ninguno de ellos se perdió, simplemente el hijo de perdición, y sabemos que el hijo de perdición es Judas, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué tremendo Jesús cómo ora por sus 12 discípulos. Sin duda alguna, 12 apóstoles de los cuales no se volverá a levantar nunca más apóstoles de este linaje, de este tipo. Yo creo en el ministerio apostólico para estos tiempos, pero de estos 12 apóstoles, de esta línea, nunca más se volverán a levantar. El último de estos apóstoles, de esta línea es podríamos decir que es Matías. Muchos dicen que es el apóstol, que es el apóstol Pablo, pero Pablo ni siquiera está dentro de los 12 apóstoles. Pablo es el primero de muchos otros apóstoles de otra línea, pero el que reemplazó a Judas, sin duda alguna, es el último de los 12. Esos 12 son tan exclusivos y tan únicos que ni siquiera Pablo hace parte de esos 12. Entonces, y Jesús vertió su corazón. Guárdalo, Señor. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado. Qué bueno cuando en nuestra oración no solamente nos quedamos con el tú a tú, sino que empezamos a orar de esta manera, como Jesús oró por los discípulos. Siempre tiendo a orar después de mi tiempo de comunión con Dios. Empiezo a orar por personas muy cercanas, mi esposa, mi familia, por la iglesia. Es ese tiempo, ¿no? No podemos quedarnos solamente Dios y yo, sino que ahora viene un tiempo de donde uno ruega por los demás. Y Jesús lo estaba haciendo. No solamente se quedó hablando, oye, tú y yo, Padre, el tiempo se ha cumplido, glorifícame, tú me amaste, sino que inmediatamente pasó por los más cercanos, por los discípulos. Qué importante que nosotros podamos coger también ese modelo. Hay un tiempo de comunión, Dios y yo, pero también en mi oración hay tiempo para los más cercanos. Y sin duda alguna, digo los más cercanos sin temor alguna, porque los más cercanos, yo quiero orar por mi esposa, yo quiero orar por mis hijos, yo quiero orar por los ancianos de la iglesia, yo quiero orar por el equipo de intercesión, yo quiero orar por la iglesia. A veces uno puede manejar ese círculo de oración, donde vamos a orar por los más cercanos, mis hermanos, mi papá, mi mamá. Debe haber un tiempo para eso, hermanos. Por eso es que siempre les digo, en una oración de 5 minutos no alcanzamos a hacer eso. En una oración de 6 minutos no alcanzamos a hacer eso. Siempre nos han dicho que lo que importa no es la cantidad, sino la calidad, y eso no es cierto. Bíblicamente, en cuanto a comunión con Dios, eso no es cierto, amados. De todo queremos más. De una buena película queremos la segunda parte.
De una buena comida queremos más. De un paseo queremos regresar. O sea, a todo lo que nos dicen que nos gustan, queremos más. Pero llegamos a la vida de oración y siempre en la vida de oración es que decimos, es que lo importante no es lo mucho, sino la calidad. Hola, qué tremendo. Si yo le doy a usted en estos momentos un billete de $20 viejito, y yo le digo, ¿qué quiere? ¿Este billete de $20 viejito o este fajo de $1000 nuevo? Yo no creo que usted me vaya a decir, no, es que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. O qué tal si yo le digo a usted, más bien, le voy a cambiar el ejemplo, este billete de $20 nuevo y este fajo de $1000 viejito. ¿Será que alguien me dice, uy, un fajo de $1000 viejito? ¿O un fajo de $100,000 viejito? No, lo importante no es la cantidad, es la calidad. Yo prefiero quedarme con estos $20 nuevos. Pues yo no creo que ninguno de ustedes quisiera decir eso. Si a mí me dicen un fajo de $100,000 viejito versus $20 nuevos, yo digo, no, yo quiero cantidad. No me interesa si el billete está nuevo de $20. Yo prefiero los $100,000 viejitos. Entonces, pero en la vida de oración, siempre en la vida de oración decimos, es que lo importante no es orar mucho. Lo importante es la fe con la que uno ora. Ah, qué raro. O sea, solo para la vida de oración y para la lectura bíblica, eso aplica. Para lo demás, sí no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, amados. Porque cuando Jesús llegó a los discípulos en Getsemaní, ¿sabe qué les dijo? ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, Jesús lo que le estaba diciendo a los discípulos es, una hora es lo mínimo. Ahora, no le quiero poner a usted un tiempo para orar. Pero Jesús le dijo a los discípulos, ni siquiera una hora. Ese ni siquiera una hora era, muchachos, yo calentando motores y ustedes ya están dormidos. O sea, yo a la hora ya estaba calentando motores y ustedes dormidos. Y Jesús regresó por tercera vez. O sea que póngale usted que en cada ida y venida era una hora más, era una hora más. Podríamos decir que Jesús en el Chemaní posiblemente duró de 2 a 3 horas. Y Jesús viene donde los discípulos y les dice, ni siquiera una hora. Entonces, pero en oración siempre salimos con esto. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y resulta ser que Jesús en su vida de oración nos dio ejemplo que la calidad y la cantidad no pelean, que necesitamos tener una vida de oración. ¿En qué momento yo entablo mi relación con Dios en la oración? ¿En qué momento yo entro a orar por las personas más cercanas? ¿En qué momento? ¿En 5 minutos? ¿En 6 minutos? De todo lo demás queremos mucho, pero en la oración siempre salimos con eso mismo. Calidad, cantidad, no. Y entonces ve y busca a un Jesús que se levantaba muy de mañana, aún siendo muy oscuro. A un Moisés que se iba 40 días y se subía a la montaña. A un Elías orando. Porque ninguno de los profetas dijo eso, que era mejor calidad que cantidad. La calidad y la cantidad en la oración no pelea, amados. No pelea. Podemos tener tiempos de comunión, tiempos de oración, pero con 5, 10, 15 minutos de vida de oración, 20 minutos de vida de oración, amados, pues la verdad que no, no tendremos la comunión necesaria. Me disfruté mucho el altar familiar de anoche. El versículo de anoche es nuestro versículo lema. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Me lo disfruté mucho porque pusimos a Simón y a Pablo a comentarlo y, y claro, Simón decía, en su comentario él decía, pues que cuando nos levantamos primero es Dios. Ah, Pablo decía que antes de buscar videojuegos y ver televisión, deberíamos de buscar hablar con Dios. Y lo explicaban de una manera tan sencilla en sus labios, pues eso es cierto, hermanos. Creo que el versículo de ayer en el altar de oración nos incita a eso, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso sí, añadidura queremos mucho, pero buscar el reino de su justicia queremos poquito. O sea, no somos concordantes con lo que hablamos. Entonces, del 1 al 5,
Jesús entabló una relación con el Padre en su oración. Del 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, los más cercanos, de los que Jesús pudo haber dicho en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero luego entramos del 20 al 26. Del 20 al 26, Jesús va escalando. Mi relación primero con Dios, mi relación con los más cercanos. Pero luego Jesús, en el versículo 20 al 26, ora por los más distantes y por los más lejanos. Sabía que cuando Jesús ora por los discípulos, del 17 al 26, del 1 al 5, es su relación con Dios. Del 6 al 19, ora por los 12 discípulos. La oración del 6 al 19 es por los 12 discípulos. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que del 20 al 26 ora por usted y por mí. Del 20 al 26, Jesús está orando por usted y por mí. Qué maravilloso saber que usted y yo estuvimos en la oración de Jesús aquella noche antes de entrar al Getsemaní. Antes de entrar al Getsemaní, la última oración que Jesús hizo antes de entrar al Getsemaní fue por usted y por mí. Sí, por los Rojas, sí, por los Logreira, por Doña Gloria, por la pastora Liliana, por Consu, por Catherine, por Samuel, por Charlotte, por Senia, por la pastora Esperanza, por Yamilé, por Mafe, por Lau, por los Flacos, por la familia Peralta, Adriana, Agustín, por Marielita, por iPad, que es Florecita, por Aide, por Andrés, por Javi, por la familia Rincón, por Oscar, por Alicia Sierra, por Mafe, por Sofi, por Alba, Polo, por Javier, por Juan, por Pablo, por Don Nelson, por Mariana Zárate, por Gaby, por Don Nelson Javier, por Diana Janet. Estaba orando por todos nosotros, por Edward, por Doña Gloria, por Jackie, por Cris García, por Lenny, por Javier, por Richie Clau. Por todos nosotros estaba orando Jesús a partir del 20 al 26. Allí estábamos nosotros. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque mira cómo dice, ora por los discípulos, ora su tiempo de comunión con Dios, su vida de oración por los 12 discípulos, y luego dice, versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Ah, bueno, qué bueno. Gracias, Jesús, porque no solamente oraste por los 12. No solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y usted y yo hemos creído en él por la palabra de esos 12 apóstoles. Allí Jesús está orando por usted y por mí. ¿O es que usted creyó en Jesús por otro evangelio? ¿O usted creyó en Jesús por otra Biblia? No, usted creyó en Jesús por el evangelio que escribió Juan. Usted creyó en Jesús por el evangelio que escribió Mateo. Usted creyó en Jesús por el evangelio que escribieron los discípulos. ¿Y por qué no el apóstol Pablo? Usted y yo creímos en Jesús por el evangelio que es por las cartas que escribió el apóstol Pablo. Entonces, aquí ya no se trata de ellos. Hasta el versículo 19 se trató de los 12 apóstoles. A partir del versículo 20 ya entramos usted y yo. Y mire cómo ora Jesús por usted y por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino también ruego por quién. Ponga su nombre allí. No solamente ruego por estos, sino también que ruego por Consu, por Catherine, por Diana, por Don Nelson. No solamente oro por estos, sino también por Liliana, por Mariana. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Está orando por ti y por mí, para que sean uno así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús estaba orándole al Padre por ti y por mí, y dijo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amados a ellos. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo va a saber que Dios, el Padre, nos ama a nosotros. El mundo va a saber que nosotros somos muy amados del Padre. Padre, otra vez utiliza la palabra Padre. Es la oración en la que Jesús, que nosotros conocemos que Jesús más utilizó la palabra Padre. En el Padre Nuestro la escuchó una vez. Aquí vamos como 7, 8 veces él usando la palabra Padre en su intimidad, en su relación. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Nosotros, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dijo exactamente lo mismo al principio en el versículo 5. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Jesús dentro de nosotros. Qué tremendo estos 3 tiempos de oración. Su vida de comunión del 1 al 5. Su vida de oración por los 12 apóstoles, los más cercanos a él, del 6 al 19. Pero su vida de oración por los más lejanos y distantes, por las siguientes generaciones, del 20 al 26. Necesitamos tener este tipo de oraciones. De entrada, mi primera oración tiene que ser de comunión. Luego no puedo olvidar a los más cercanos, pero tampoco puedo olvidar a los más lejanos. Debo de orar por mí. Se llama comunión. Debo de orar por los más cercanos. Se llama ruego, súplica, intercesión. Y debo de orar por los más lejanos. Jesús no nos sacó del llavero. Jesús oró por su vida. Jesús oró por los discípulos y oró por nosotros. Que nuestra vida de oración esté ese mismo corazón de Jesús. Que no solamente nos quedemos orando por nosotros mismos. O el extremo. Que oremos por todos los demás, pero se nos olvide nuestra vida de comunión con Dios. Ninguna de las dos es buena. Una vida de oración donde yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. O una vida de oración donde ellos. No. Oro mi vida de comunión con Dios. Oro por los más cercanos, los 12 discípulos. Y oro por los más lejanos, por los que han de creer en mí a causa de ellos. Qué tremendo esta vida de oración. Termina Jesús de orar y en el versículo 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. Entonces, amados, una vida de oración, una vida de comunión, una vida de ruego. No dejemos de rogar por nuestras familias. Yo podría decir una vida de comunión, una vida de ruego y una vida de intercesión. No dejemos de orar por nosotros. Necesitamos establecer una vida de comunión con Dios. Eso no lo reemplaza la intercesión. Mi vida de comunión con Dios debe de ser mi vida de comunión con Dios. Mi vida de comunión personal con Dios. Mi vida de ruego, de oración, de ruego por los más cercanos. Y mi vida de oración de intercesión por todos los demás. Que sea una oración donde fluyamos, donde haya toda libertad. Qué bueno saber que Jesús oró por nosotros. Qué bueno saber que Jesús dijo, mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por los 12, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. Permítame, ya terminando, Juan 17:20. Permítamelo, se lo quiero leer en una versión, en la Peshitta. Juan 17:20. La Peshitta es una versión muy buena, muy buena. Dicen que es una de las más antiguas. 17:20. No intercedo solo por ellos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Permítame, se la leo en la Biblia Jerusalén. Juan 17:20. En la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén, permítame, no se me vaya, por favor. Juan 17:20. Me gusta esta Biblia Jerusalén. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Y permítame, se la quiero leer en la Biblia al día. Seguramente la Biblia al día también nos va a arrojar algo parecido. Juan 17:20. Juan 17:20 dice así. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio del mensaje de ellos. Entonces, amados, Jesús tuvo su vida de comunión con Dios. Llegó un momento donde dijo, y no solamente ruego por estos 12, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Del 20 al 26, léalo una y otra vez, que cuando Jesús oraba por nosotros, cuando oraba por sus discípulos, tuvo un espacio para nosotros también. Y rogaba que el mundo conociese que nos amó, que la unidad estuviese en nosotros, que el amor estuviese en nosotros. Rogaba que fuésemos uno y que su amor se manifestase a través nuestro. Entonces, pues les amamos, les bendecimos y espero que haya sido de mucha edificación haber estudiado la otra oración de Jesús. Bendiciones del Altísimo.